Bueno, muy buenas noches para todos. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Buenas 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 noches. noches. noches, Bien. buenas noches. Bueno, veo un grupo hoy ya más numeroso, entonces está muy bien. Quiere decir que ya la convocatoria ha sido bastante efectiva, entonces pues vamos a tener bastante público el día de hoy, sobre todo porque hoy vamos a trabajar unos temas bastante interesantes y pues obviamente de la mano con la actividad que ustedes están desarrollando. Recuerden que la sesión pasada, pues estábamos el ingeniero Oscar y yo, pues básicamente, pues dando esas directrices iniciales, dándoles a ustedes, pues, toda la guía de lo que vamos a trabajar durante la fase de análisis. Y pues la idea es que hoy los voy a estar acompañando ¿Cómo? en esta sesión para que, pues, obviamente, Chelsea. vamos a dar, por favor, micrófonos apagados. Si no me toca silenciarlos a todos, por favor. Listo. Entonces, les comentaba que pues hace 8 días estábamos trabajando, digamos, todas las directrices que básicamente pues tenemos para esta fase de análisis y ya pues básicamente vamos a entrar a trabajar un poco más de lleno sobre las actividades. Recuerden que ya hay una primera actividad en curso, que es la infografía acerca de la teoría general de sistemas y en la cual pues hoy vamos a estar entrando a profundizar un poco más. La idea es que cada uno de los temas pues siempre los vamos a estar reforzando, los vamos a estar trabajando mucho más denso para que de esa manera pues todas las inquietudes que surjan pues todas puedan llegar a ser resueltas. Digamos que la importancia de hacer una actividad como esta es como la infografía, y recuerdan lo que hablamos hace 8 días, es en el sentido de que la infografía prevalece o lo que quiere en un momento dado determinar es prevalecer las imágenes sobre el texto. Es decir, la idea, la infografía, si ustedes observan cualquier infografía, una infografía, por ejemplo, en un periódico, en una revista, en cualquier material, o sea, por ejemplo, infografías se dan mucho también en redes sociales para temas, por ejemplo, estadísticos, temas, por ejemplo, para tendencias políticas, bueno, etcétera. Las infografías tienen el objetivo es que sean imágenes muy concretas con unos textos muy específicos, muy directos. O sea, la idea no es ampliar demasiado texto, pero tampoco poner cualquier dos, tres cosas, tres líneas y ya. No, digamos que se privilegia la imagen sobre el texto, pero que las imágenes sean acordes a lo que se esté hablando. Por eso hay veces en muchas infografías, por ejemplo, cuando se hablan como, no sé, por ejemplo, temas de tendencias de consumo, por ejemplo, temas de vehículos más vendidos, temas de por ejemplo, eh, temas de cuidados de la naturaleza, del el factor climático, todo ese tipo de cosas, normalmente se apoyan mucho en infografías para poder mostrar más certeramente una información, ojalá digamos a veces casi como en timeline, de ciertos años, ciertas características. Eso es lo que básicamente radica, digamos, como tal una infografía. Entonces, recuerden que esta actividad ustedes pueden determinar la herramienta con la que ustedes quieran trabajar. La recomendación es que utilicen herramientas un poco más sencillas como Canva, que es una herramienta pues bastante útil para desarrollar este tipo de elementos, o sea, este tipo, digamos, de actividades, pero ustedes también los pueden hacer en cualquier otra, hasta en un Word se puede hacer, en un PowerPoint, o sea, es decir, la herramienta es lo de menos, lo importante es el contenido, ¿no? Y pues obviamente para llegar a ese contenido, pues hay que hacer un buen abordaje a nivel de los conceptos para poder clasificar, segmentar y decidir finalmente también cuáles van a ser esas imágenes que son las que se quieren incorporar y la intención como tal de esas temáticas en la infografía. Recuerden que una infografía pues debe ser totalmente distinta a todas las demás porque cada uno pues obviamente está plasmando sus ideas basadas sobre la lectura del material pues que hemos ya abordado, el material de formación y obviamente también pues obviamente con las características indicadas en la guía. Entonces, cada infografía puede tener elementos comunes, obviamente, porque la temática es sobre la base de la misma, pero digamos que cada diseño o cada concepto pues debería ser muy individual, ¿no? Debería ser pues básicamente por cada uno que sea una infografía totalmente distinta. O sea que la idea es que no veamos duplicidades en el término del desarrollo de la misma. Entonces eso es una actividad muy particular de cada uno de ustedes. Entonces, recuerden que la actividad está pues
con fecha límite a más tardar el día 11 de mayo, fecha en la cual pues ya vamos a entrar en la siguiente o en el desarrollo de la siguiente actividad, que ya básicamente vamos a hacer otra actividad que es un mapa mental. Nótese que estas actividades pueden tener una correlación, pero obviamente ya las temáticas van a empezar a cambiar. Entonces, primero entramos con una dinámica de infografía, luego después entramos con una dinámica de mapa mental y así sucesivamente vamos variando los entregables para que de esa manera pues también tengamos un poco más de variedad frente a las entregas y también pues frente a los productos esperados. Pero la idea, más que en sí de que sea un mapa mental o de que sea una infografía, es que las temáticas y los conceptos se puedan afianzar muchísimo más. Lo que pasa es que cuando se utilizan estas estrategias, estas herramientas didácticas, permiten que ustedes puedan tener una mejor apropiación de ese conocimiento, porque el conocimiento está ahí disponible, o básicamente toda la literatura, la teoría está ahí, y ustedes la pueden encontrar en muchísimas partes más. Pero la apropiación que ustedes puedan hacer de todo esto es finalmente lo que ustedes pueden demostrar cuando hacen este tipo de actividades, porque cuando ustedes ya desarrollan estas infografías, el mapa, etcétera, pues ustedes ya están haciendo un grado de apropiación, no solamente del concepto teórico, sino que ya ustedes empiezan a tener esta terminología y casi que se vuelve ya después de uso común, ¿no? O sea, ya se vuelve algo más cotidiano para nosotros. Es decir, la idea es que toda la terminología que vayamos viendo, pues ya se apropie muchísimo más y que ya sea parte de nuestro argot, de nuestro vocabulario. Entonces, ese es el objetivo principal de estas actividades. No es hacer una actividad por entregar y porque es una evidencia. No, es una actividad que genere ese grado de asertividad que efectivamente pues podamos llegar a concretar esos conceptos. Miren que cuando normalmente uno hace este tipo de actividades, de todo el, digamos, conjunto grande de teorías que usted puede llegar a encontrar en el material, lo que más usted va a poder tener identificado a la mano es lo que usted haya podido evidenciar en esos mapas o en la infografía. Son esos conceptos claves que quedan ahí y que pueden pasar, digamos, 2, 3, 4, 5 años y que no se olvidan, o sea, que ya se vuelven casi que de cultura general para ustedes mismos. Entonces, son conceptos que ya quedan de por vida y sobre todo para este énfasis, pues en el que estamos, digamos, en el contexto que nosotros necesitamos, esos términos claves sí hay que tenerlos totalmente claros y hay que conservarlos en el tiempo. No es que sea solamente temáticas que uno dice, oiga, yo lo vi esto en este periodo, yo lo vi en esta fase y después, no sé, un año, 2 años, no me acuerdo exactamente de nada de lo que hablamos. Entonces, es importante que toda la terminología que podamos afianzar, pues la apropiemos. Por eso es importante hacer este tipo de actividades, no tanto como copiar, pegar y ya, y generar el entregable, sino que se haga ojalá una actividad un poco más concienzuda de hacer bien eh, la actividad. Y créanme que al final, pues ustedes pues van a recibir como ese premio, que el premio finalmente es poder apropiar esos conceptos para ustedes. Es decir, que realmente sea un proceso de aprendizaje más que solamente como un resultado como tal de una evidencia. Entonces, ese es el objetivo que queremos nosotros pues con este tipo de actividades y espero que pues la estén desarrollando muy asertivamente. Yo ya he visto ya pues bastantes entregas, ya pues estamos haciendo todo el proceso de retroalimentación y la idea es invitar a todas las personas que de pronto no pudieron ver o que no pudieron estar, no nos pudieron acompañar en la sesión anterior, que pueden ver el video. Recuerden que tanto el ingeniero Oscar como yo, pues hemos publicado en nuestros respectivos canales de YouTube el video para que ustedes pues los tengan ahí a la mano. Entonces, es importante que revisen ese material. Recuerden que en el canal de YouTube ustedes entran simplemente en la lista de reproducción, por lo menos en este caso la que hace énfasis en AXO, o sea, análisis, diseño, desarrollo de software y ustedes pues ahí pueden encontrar el video. Entonces, es muy importante el hecho de que ustedes revisen el material sin por algún motivo pues no puedan estar en estas sesiones. Pero bueno, digamos que esa es la recomendación principal que nosotros brindamos. Ahora sí, vamos a entrar un poco más en materia sobre la temática que estamos trabajando. Les voy a compartir un momentico pantalla. Y obviamente hace 8 días estábamos socializando lo que es básicamente todo el concepto de fundamentos de análisis y diseño de software. Y veíamos que pues, el material de formación nos propone una serie o una guía, una ruta de aprendizaje
a partir de ciertos contenidos que son los que vamos a ver. No los vamos a trabajar todos porque pues obviamente la sesión no nos daría para abordar todas las temáticas, pero sí vamos a hacer énfasis en bastantes elementos, sobre todo en en los primeros dos capítulos, que básicamente son los que nos van a empezar a hablar un poco más sobre todo el tema de la teoría general de sistemas y cómo pues, esto nos va a representar a nosotros en nuestro proceso, pues como tecnólogos en desarrollo de software. Recuerden una cosa, y desarrollar no es lo mismo que programar, ¿sí? Porque a veces se suele malinterpretar algunos términos. Entonces, hay personas que me dicen, bueno, pero es que yo estoy preparándome para desarrollar y hay personas que programan. Yo conozco contadores que programan y lo hacen bien. O sea, programan, pero porque programan, digamos, macros, programan cierto tipo de elementos y la programación es muy específica. La programación simplemente se limita específicamente a generar un algoritmo, generar un tipo de resultado y emitir ya pues un tipo de respuesta. El desarrollo de software ya es un proceso de alto nivel. Es un proceso que ya marca diversas fases y es un proceso pues que obviamente tiene un estudio mucho más concreto. Entonces, programar, muchas personas lo pueden hacer. Es más, hoy en día las herramientas de inteligencia artificial lo hacen, pero el desarrollo de software como tal es una actividad que requiere pues obviamente un proceso de estudio, un proceso de formación, proceso de adaptación y un proceso de análisis principalmente. Porque el software no se desarrolla simplemente porque digo, ah, pues yo voy a agregar solamente dos, tres botones y ya con eso tengo un software, ¿no? Tiene que identificar ciertos elementos, tiene que hacer un análisis, tiene que identificar los requerimientos, aparte de eso, pues tendrá que hacer procesos de viabilidad técnica. Ustedes también van a tener que, obviamente, identificar cuál es el objetivo de su cliente, porque a veces los clientes pueden, digamos, en ese sentido, los clientes o los usuarios pueden identificar, mire, yo quiero una aplicación que haga esto, 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 esto. Pero ustedes también tienen que determinar el tipo de tecnología que más se adecuaría a esa solución. También ustedes tienen que analizar, por ejemplo, si esto es en un contexto empresarial, ¿dónde se va a publicar finalmente estos desarrollos? Si la tecnología que tenemos en la entidad nos permite hacer ese tipo de desarrollos. Porque hay empresas que, pues, qué pena la expresión, pero es que a veces administran pobreza, ¿sí? Entonces los servidores ni siquiera son servidores, a veces son equipos normales, que si les llega a pasar algo, pues no, se cae ese equipo y pues ya no hay, digamos, como tal, publicación de correo, ya no hay aplicación web, ya no corre la base de datos, bueno. Entonces usted también tiene que mirar ese tema de esas tecnologías, las versiones compatibles, los frameworks. Hay un sinnúmero de elementos que uno debe analizar. Y también, pues obviamente, analizar el tema de los requerimientos. ¿Será que lo que estoy haciendo si es lo correcto o no? Porque más adelante vamos a ver unos conceptos que se llaman validación y verificación. O sea, nosotros tenemos que validar que lo que estemos haciendo, lo estamos haciendo bien. Es decir, está cumpliendo con todas las normas de desarrollo. Pero lo otro que tengo que validar es si lo que estoy haciendo es lo que pidió el cliente. ¿Sí? Porque es que ahí hay dos diferencias. En la ingeniería del software, prácticamente esos dos estamentos pues son claves. Validar y verificar. Entonces, validar que estoy haciendo bien y verificar qué es lo que pidieron. Porque a veces yo puedo estar haciendo un desarrollo muy chévere, muy concreto, con muchísimas ayudas, pero a veces ya después cuando se hace la entrega al cliente, oh sorpresa, eso no es específicamente lo que pidió el cliente. De pronto fue un imaginario más mío y no fue específicamente lo que se hizo con el cliente. Por eso nosotros vamos a ver unas técnicas para poder, digamos, manejar bien el concepto de los requerimientos y que finalmente eso que se defina en los requerimientos pues es lo que se entrega. Y también, pues obviamente con todo el tema de metodologías que hoy en día existen, ¿cierto? Metodologías para desarrollo, pues básicamente uno aprovecha esas metodologías y se va acoplando para que los resultados sean los más idóneos que uno puede hacer, pues obviamente con el personal. Bueno. Básicamente entonces, pues vamos a ver un poco dentro del contenido, ¿cierto? Básicamente algunas de las propuestas teóricas que nosotros tenemos y pues obviamente ahí vamos a ir afianzando un poco más. Aquí me gustaría empezar un poco más con con digamos un término que es muy ad hoc a lo que nosotros vamos a entrar a estudiar. Digamos que todo el tema del desarrollo de software
parte de un principio fundamental y es de algo que se llama la informática. Digamos que la informática, como su nombre lo indica, o sea, digamos, epistemológicamente esto está bien, digamos, de una derivación de dos palabras, pero digamos que la informática es el tratamiento racional y automatizado de la información. Entonces, nótese que ahí ya empezamos a analizar dos elementos claves. Información, por un lado, o sea, tiene que existir información, pero esa información, ¿cómo se genera? Se genera a partir de que existan datos. Los datos por sí solos no dicen nada. O sea, si yo digo A, ¿qué puede ser? Alguien me puede decir, por ejemplo, una vocal, una letra, una vitamina, puede ser un estado, ¿sí? Puede significar cualquier cosa. Pero cuando esos datos se convierten, ¿cierto? En una categoría, o sea, yo les doy ya un sentido, entonces yo puedo decir, oiga, A es un estado. Entonces yo puedo decir que es aprobado, aceptado, anulado. O sea, yo ya le empiezo a dar un sentido a ese dato. Y cuando yo hago una asociación de datos, empiezo a generar información. Significa que cuando ya hago una asociación de datos, genero información. Y como el término lo dice, tratamiento racional, es porque estamos dándole un sentido lógico a esa información. Entonces, claro, la información siempre está disponible por ahí. Hasta ahí todavía no hemos visto nada que ver con el software. Pero partimos de la premisa de que la información está presente. ¿Por qué? Porque hay datos que están lógicamente relacionados y pues empezamos a analizar que eso tiene una lógica. Entonces, pues por eso se dice tratamiento racional. Y luego viene la segunda parte, automatizado de la información. Entonces, nótese que no es lo mismo sistematizar que automatizar. Porque sistematizar se puede hacer manual. O sea, yo puedo hacer un sistema manual donde yo en un cuaderno puedo llevar la facturación de una empresa. Y yo podría, así como hacían antiguamente los contadores, pues llevan esos libros de contabilidad, pues todos los movimientos, las cuentas T, y todo eso es un sistema muy bueno, pero es un sistema manual. Cuando ya hablamos de automatizar, es porque ya estamos empezando a incorporar elementos de carácter tecnológico que nos permiten hacer eso. Es decir, que permiten hacer esa tarea muchísimo más rápida. Y ahí es cuando entra, pues, o empieza a jugar el papel el software. Porque claro, una de las primeras automatizaciones que existían, pues eran las máquinas, ¿no? Entonces, pues obviamente las primeras calculadoras y los primeros computadores hacían procesos de automatización, pero pues obviamente era muy rudimentario, era muy grande, muy costoso y pues obviamente era solamente para empresas muy grandes o bajo más, principalmente más en el contexto militar que se utilizaba. Y se empezaban a hablar de esos mainframe y pues obviamente equipos pues muy costosos que pues básicamente para hacer tareas muy básicas pues se demoraban muchísimo tiempo y tenían demasiado consumo de energía. Pero bueno, cuando ya se empieza a hacer ese proceso de automatización es que empieza posteriormente a nacer algo que se llaman los lenguajes de programación. Y esos lenguajes de programación empiezan a generar pues que ya las personas empiezan digamos, a generar un proceso de desarrollo de software. En principio, pues obviamente esa programación que se utilizaba, pues era muy básica, pues digamos que no se tenían tantas herramientas como hoy en día, que hoy ustedes pues la tienen demasiado fácil, porque hay muchas herramientas. Qué pena, alguien tiene el micrófono abierto, permítame un segundito. Y pues, ¿qué pasa? Que cuando había demasiadas herramientas, perdón, digamos antiguamente no habían demasiadas herramientas, pues básicamente todo se tenía que hacer muy a pulso, o sea, se utilizaban tarjetas perforadas y todo el proceso era muy dispendioso. Pero poco a poco se va generando esa fortaleza en el desarrollo software, o sea, que significaba que ya no solamente era el avance tecnológico a nivel de la infraestructura, a nivel de equipos, entonces ya empezaban a nacer esos primeros ordenadores, pues obviamente muchísimo más rápido y todo lo demás, y empiezan a nacer esos primeros lenguajes como Fortran, Lisp, COBOL, que todavía pues COBOL pues se sigue utilizando en muchas entidades, pero ya después esto va progresando, ¿cierto? Se va aumentando progresivamente y el desarrollo de software empieza a tener pues un auge muchísimo más amplio y es donde ya pues empieza a especializar esta tarea. Entonces quiere decir que el desarrollo de software, pues digamos, no es que nace así como de, sino que va, digamos, generándose paulatinamente en tanto la tecnología ha ido avanzando y el software pues tiene que ir casi que a la par que ese aumento tecnológico. Porque si no, entonces tendríamos máquinas muy avanzadas, pero
con un software muy limitado y que pues prácticamente no permitiría hacer demasiadas cosas. Entonces el software prácticamente también fue evolucionando a la par y eso empezó a generar ciertos cambios digamos, en la construcción de programas. Yo les cuento así rápidamente, antes de entrar un poquito con la parte teórica, pero es como para que conozcan un poco más. Antiguamente, por ejemplo, en temas de programación, pues se hablaba algo que se llama las subrutinas. O sea, ese es un término muy tipo ochentas, que se hablaban de las subrutinas y cuando uno empezaba a hacer los diagramas de flujo, pues uno empezaba a ver pues esas notaciones muy antiguas. Y lo que pasa es que esas subrutinas eran como una manera de empezar a encapsular ciertos bloques de código, porque la programación que se generaban antes de las subrutinas se llamaban saltos. En la programación anterior uno tenía que escribir ciertos bloques de código y poner saltos. Entonces uno decía, vaya, salte a uno, salte a 2, salte a 3. Pero todos esos saltos después se complejizaban cuando uno escribía código, porque ya se volvía después, digamos, muy dispendioso, se volvía casi que inmanejable tener tantos jump, tantos saltos. Y sobre todo porque en esa época se utilizaban lenguajes de bajo nivel como Assembler o se utilizaban lenguajes ya, pues en teoría de alto nivel como COBOL o como Fortran, que mejoraban un poco más en ese sentido. Pero cuando ya se empiezan a hablar de los conceptos de subrutinas, uno ya dice, oiga, ya yo puedo encapsular ciertos bloques de código para que yo solamente tenga que llamarlo una sola vez y él haga todo ese bloque de código. Y es más, en el mismo programa yo puedo llamarlo nuevamente otra vez y él ya tenía que ejecutar ese mismo bloque de código. Entonces, ¿qué hacía? Que yo redujera el tiempo de programación y el número de líneas en los programas, porque obviamente los programas eran inmensos. Y si uno, por ejemplo, imprimía esos códigos, uno podía tener redes más completas. Recuerden que en esa época eran las impresoras de matriz y pues era ese papel continuo, ¿cierto? El de los huequitos, y que era pues el papel que envuelven normalmente en las famas, ¿cierto? Cuando envolvían la carne, todo ese tipo de cosas, que era papel continuo y pues con separador de colores que era normalmente blanco y verde. Entonces, cuando uno imprimía un código en un programa de esos, pues eso eran bastantes hojas, porque eran muchísimas líneas de código y pues obviamente solo se podían escribir en un solo archivo. Entonces, era bastante dispendioso porque la tecnología no nos permitía pues tener un conjunto de archivos cruzados. Bueno, pero entonces nótese que así, haciendo como un poco de remembranza sobre lo que es la parte de cómo surgen esos primeros lenguajes y todo lo demás, pues nos permite entender cómo es que el desarrollo de software se vuelve un papel importante para todo lo que existe hoy en día. Prácticamente todos los elementos tecnológicos hoy en día dependen de un software. Usted utiliza su celular, necesita software. Compra una lavadora, tiene su software incorporado, empotrado, pero tiene su software. Ustedes pues utilizan su televisor también. O sea, todo lo que utilizamos hoy en día requiere de un software. Y ese software pues no se construyó pues así de la noche a la mañana. Todo tuvo un porqué y todo tuvo pues un grado de evolución. Entonces, nótese que más adelante nosotros vamos a encontrar dentro de la clasificación de sistemas pues todo el tipo de software que puede existir, ¿cierto? Software contable, software para gestión, software para procesos, software de inteligencia artificial, bueno, un sinnúmero de software que hoy en día se construye y que la idea es que después más adelante uno puede determinar, oiga, ¿sobre cuál enfoque me quiero ir yo? ¿Cierto? Sí, sobre metodologías para desarrollo web, metodologías para aplicaciones móviles, para arquitecturas cliente-servidor, que todavía se manejan. Alguna que otra, por ejemplo, de tipo standalone o aplicaciones locales, que eso también todavía en algunas empresas se sigue manejando, pero uno va determinando como esa ruta a seguir. Pero bueno, esas ideas generales era más para dar como una pequeña introducción hacia básicamente pues todo lo que vamos a trabajar acá. Entonces, nosotros pues obviamente nuestro enfoque principal va a ser el desarrollo de sistemas de software. Como les decía, el desarrollo es algo mucho más especializado que programar en sí. ¿Listo? Y por lo tanto, para llevar a cabo un proceso de desarrollo de software, pues nosotros tenemos que entender cómo es que nace todo este proceso del desarrollo de software, entender algunas teorías, unos paradigmas y después ya entrar un poco más en la especialización del desarrollo de software. Entonces, dentro de todo lo que vamos a estudiar acá en esta fase, pues vamos a estar hablando del ciclo de vida del software, sus diferentes fases, los paradigmas, los modelos de vida del software y pues obviamente haciendo mayor énfasis en la parte de requisitos o importancia de clasificación.
Entonces, pues vamos a continuar. Entonces, digamos que uno de los primeros conceptos que se empiezan a visorar o que se empiezan a vislumbrar cuando estamos empezando a hablar de sistemas y sobre todo pues sistemas orientados hacia el software, pues es la teoría general de sistemas. Digamos que la teoría general de sistemas no es que sea única exclusivamente en el ámbito tecnológico, porque algunas personas dicen, ah, pero teoría general de sistemas, eso solamente es para las personas que estudian software. No, digamos que la teoría general de sistemas se utiliza en muchos campos de acción. Digamos que esto ha sido pues un paradigma bastante útil para todo tipo de áreas donde el concepto de sistema está involucrado. Recuerden que hace 8 días pues hablábamos de que los sistemas no única exclusivamente es competencia del ámbito tecnológico, sino que los sistemas están presentes en todo lado. Entonces, en contaduría, en diseño, etcétera. En todas las áreas se puede hablar del concepto de sistemas y organización de sistemas. Y por lo tanto también el concepto de teoría general de sistemas también es aplicable en esos tipos de áreas. Entonces, básicamente pues vamos a analizar un poco qué es la teoría general de sistemas y pues obviamente por qué es importante conocerla. Entonces, dice lo siguiente. La teoría general del sistema se constituyó como un nuevo aporte dentro del conjunto de paradigmas científicos para el abordaje de problemas que se basan en la correspondencia entre los elementos que conforman los sistemas. Ante esta propuesta se pensaba que los sistemas desde el punto de vista de su conformación global se asemejaban a la sumatoria de sus elementos integrantes y que podían ser entendidos disgregándolos para realizar un estudio individual de cada componente. Entonces, ¿qué sucede? Así como existe un sistema circulatorio donde pues están todos sus elementos, está el corazón, están los pulmones, están las venas, las arterias, o sea, todos cumplen una función en específico, en cualquier ámbito, cuando se diseña un sistema, pues todos los elementos hacen parte de sí y son relevantes entre sí. Por eso cuando hay un fallo en alguno de los elementos del sistema, pues el sistema puede colapsar, porque básicamente todos es un parte, o sea, digamos, cada elemento es parte de un todo. Y cuando falla alguna de esas partes, pues hace que todo el sistema se afecte. Por eso a veces uno dice, oiga, se afectó el sistema eléctrico, entonces, es porque se cayó un transformador y eso afectó el resto del sistema que se cayó por ejemplo, un data center. Entonces eso afecta a todo el resto de sistemas que en un momento dado estén vinculados a ese data center. Y así en cualquier contexto. Entonces, por eso, digamos que un sistema lo que determina es que es un conjunto de elementos relacionados entre sí y que normalmente cumplen una función en específico. Entonces, cuando uno tiene un sistema circulatorio, el sistema digestivo, y cuando tenemos, por ejemplo, un sistema de información, es porque todos esos elementos que conforman ese sistema, pues van a permitir llegar a un determinado resultado. Es decir, yo tengo un sistema de información y para poder pagar la nómina, muy seguramente tiene que haber varios elementos. Entonces, elementos de información en recursos humanos, elementos de información en contabilidad, elementos de información, por ejemplo, en el área de ventas, etcétera. Entonces, todos al unísono, pues trabajan, hacen sus determinadas actividades y finalmente todo eso se concreta, por ejemplo, cuando voy a hacer un pago de nómina, ¿cierto? Entonces, ese sistema, pues en un momento dado me va a permitir generar ese resultado, pero tiene que ser parte del resultado de toda la operación de esos otros elementos. Bueno, eso es básicamente, digamos, el enfoque principal sobre lo que es un sistema. Entonces, la teoría general de sistemas se ha utilizado en diferentes áreas de la ciencia, la ingeniería, matemáticas, biología, política, ciencias sociales, las ciencias de computación, economía, entre otras. Primordialmente en el marco del análisis de las correlaciones que se presentan entre sus componentes y su interoperabilidad. Entonces, aquí viene un factor importante. Aquí los sistemas no son necesariamente cerrados, porque claro, alguien puede decir, existen los sistemas abiertos, los sistemas cerrados, pero entonces normalmente los sistemas hoy en día tienen que estar mucho más abiertos. Por eso es que hoy en día uno tiene un sistema y lo que uno busca es que ese sistema tenga interoperabilidad con otros sistemas, que lo que yo hago acá le sirva a otros sistemas. Por eso, digamos, en el ámbito del desarrollo de software se utiliza mucho el tema ya de los web services, o sea, los servicios, los datos abiertos, de tal manera que yo puedo utilizar servicios que ya fueron desarrollados en otro sistema para no tener que volver a reinventar la rueda y hacerla otra vez nuevamente, sino que yo ya utilizo elementos funcionales que ya existen en otros sistemas y los acoplo. Entonces, puedo ya tener diversos sistemas, ¿cierto? El sistema de nómina, el sistema de pagos,
el sistema de facturación, etcétera. Y esa interoperabilidad es lo que me permite que yo ya tenga después un gran sistema. Es un sistema que conecte todos esos otros elementos. Entonces, la palabra clave acá es interoperabilidad, porque básicamente hoy en día un sistema no puede quedarse aislado, no puede quedarse cerrado, no puede quedar ahí como encapsulado en sí mismo y que solo maneja cierto tipo de información y el resto de elementos no lo pueden usar. Lo importante hoy en día es que toda la información que se pueda generar genere resultados y que en un momento dado se puedan interoperabilizar con otros. Por eso digamos que en muchas entidades del Estado se trabaja el concepto de interoperabilidad, porque la idea es que no queden solo como islas, ¿cierto? Islas aparte, sino que toda la información pues esté disponible para, pues obviamente, hacer mucho más efectivo el trabajo. Por eso hay muchos servicios, por ejemplo, donde uno puede descargar información, digamos, de la registraduría o de ciertas entidades son servicios que están disponibles para que yo ya pueda poderlos utilizar en otros sistemas, en otras organizaciones. Entonces, ese es como uno de los elementos principales. Bueno, tenemos acá, por ejemplo, el enfoque de sistemas. Entonces, dice lo siguiente, se trata de comprender el funcionamiento de una organización u objeto de estudio desde una perspectiva holística e integradora. O sea, holística es que abarca todo, en donde lo importante son las relaciones entre los componentes. Se llama holismo al punto de vista que se interesa más por el todo que por la suma de sus partes. ¿Sí? El enfoque sistémico no considera la posibilidad de explicar un elemento, sino es precisamente en su relación con el todo. Metodológicamente, por tanto, el enfoque sistémico es lo opuesto al individualismo metodológico, aunque esto no implica necesariamente que están en contradicción. O sea, aquí lo que quiere decir es que estamos todos o ninguno, es decir, aquí respondemos por todo y no como un elemento individual, porque a veces cuando uno determina, por ejemplo, un grupo, ¿cierto? Somos un grupo, pero entonces uno dice, somos el grupo de sistemas, pero entonces pasa algo, ah, no, eso fue infraestructura. No, esos fueron los desarrolladores. No, esos fueron los de prueba. O sea, siempre hay como que... Entonces, no. Si es, por ejemplo, existe un grupo de sistemas en una organización, pues el grupo responde como grupo, ¿cierto? Entonces, que hay una cadena, una plataforma. No se sabe si eso fue problema de desarrollador, no se sabe si eso fue problema de infraestructura, problema de base de datos. Bueno, se responde como grupo de sistemas, ¿sí? Entonces, eso puede ser, por ejemplo, una analogía general de que normalmente los sistemas, pues todo, digamos, el sistema está en capacidad de ser la unificación de todos. O sea, todos respondemos por todos o si no, no respondemos por ninguno. No es que solamente se le echen las culpas a una sola característica, a un solo elemento del sistema. Bueno, eh, definiendo los sistemas. Entonces, Ludwig von Bertalanffy, que es uno de los principales teóricos o uno de los principales eh, vayamos a decirlo, expositores de la teoría general de sistemas, pues obviamente él también da pues una apreciación sobre qué es el sistema. Dice, el sistema es un conjunto organizado de elementos que interactúan entre sí con estructura lógica que son interdependientes, formando un todo complejo e identificable y distinto. Por los elementos de un sistema se entiende no solo su conformación física, sino las funciones que estos desempeñan. Algún conjunto de elementos de un sistema puede ser considerado un subsistema si mantienen una relación entre sí que los hace también un conjunto identificable distinto. Entonces, ¿qué pasa? Nótate que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un sistema y estamos hablando, por ejemplo, de módulos, pues cada módulo tiene una función específica, pero en sí ese módulo por sí solo no puede existir, porque, por ejemplo, lo que les decía, el módulo de pago requiere que exista, por ejemplo, un esquema previo de recursos humanos, un esquema previo, por ejemplo, de inventarios, bueno, etcétera. O sea, tiene que haber ciertos elementos ciertos, digamos, subsistemas que aporten a ese gran sistema general. Entonces, por eso, hoy en día, en la mayor parte de sistemas se puede, digamos, hablar del concepto de modularización, o sea, existen módulos, pero que esos módulos, pues, si bien pueden operar independiente, lo más idóneo, o sea, lo principal es que hagan parte de un sistema mayor. Por eso es que muchas personas dicen, no, yo prefiero tener, por ejemplo, en un caso comercial, un ERP, ¿cierto? Que es el que integra todas las operaciones de una empresa el Entresor Resort Planning, pero pues yo tengo todo ahí, o sea, no tengo que salirme a buscar otros sistemas para hacer otras cosas. Normalmente, por ejemplo, uno, digamos, adquiere estos ERP, ¿cierto? Como SAP, como SIGO, etcétera, y pues contienen casi que todo el tipo de información que nosotros necesitamos. Entonces, no necesitamos buscar afuera nada más porque ya cada uno de esos módulos, pues básicamente está representando lo que vendría siendo un subsistema conviviendo con todo el resto y tienen interoperabilidad entre sí, claro, la conexión,
es instantánea. Aparte de eso, que es evolutivo, escalable, o sea, me permite en un momento dado seguir creciendo, adaptando nuevos sistemas o nuevos subsistemas para que ese sistema principal pues sea un todo. Y por eso es que muchas personas prefieren tener un sistema general y no tantos sistemas sueltos, ¿cierto? Tantos sistemas independientes porque se vuelve pues muchísimo más difícil poder gestionar. Y pues básicamente, ¿qué es lo que se define como qué es lo que se definiría básicamente digamos, en el esquema de un sistema? Pues que hay unas entradas, un proceso y una salida. Recuerden que el objetivo del sistema es generar unos resultados, ¿cierto? Y hay un conjunto de elementos que permiten que interactúen entre sí para generar ese mismo resultado. Entonces, normalmente cuando estamos hablando de concepto de entrada, proceso y salida, pues básicamente es lo que hace cualquier elemento en un sistema. Por ejemplo, pensemos en una, más adelante vamos a ver eso, pero en una función, si yo le ingreso unos valores, pensemos la función suma. La función suma recibe unos valores. Entonces, recibe el valor x y y. Entonces, x y y vienen siendo, por ejemplo, el número uno y el número 2. Su función, y por eso se llama así, su función es hacer la suma. Él devuelve un resultado, ¿cierto? Entonces, ese es su actividad principal. Su proceso es hacer la suma y devolver ese resultado. Pero ese resultado probablemente le va a servir a otra función o a otro elemento del sistema que invocó a esa función suma. Entonces, uno invoca esa función es para hacer algo. Por ejemplo, si yo invoco una función de imprimir, pues yo le tengo que enviar ciertos parámetros. Digamos, la función genera la impresión, devuelve un valor o devuelve un documento, etcétera, y el programa continúa. Entonces, es lo mismo. Entonces, en cualquier tipo de elemento del sistema siempre hay entrada, proceso, salida y posteriormente una retroalimentación. Porque digamos que uno no manda solamente la tarea, haga la suma y ya. Eso es como cuando usted, por ejemplo, le dice a alguien, venga, vaya y compre cierto elemento, le doy la plata, entonces le está diciendo que compre, le da la plata, pero uno espera que la persona venga con el producto y me devuelva, valga la redundancia, las vueltas, ¿cierto? Eso es lo que uno espera. No que vaya a comprar, oiga, ¿y qué pasó? No, se quedó con el producto y no vino y se llevó la plata. No, normalmente uno espera que se le devuelva algo. Entonces, normalmente en términos de sistemas y en términos de software, pues uno espera que se pueda devolver. ¿Para qué se devuelve? Para poder retroalimentar, porque esa retroalimentación es el inicio o es el insumo para entrar a otro proceso, ¿cierto? Entonces se vuelve una nueva entrada para hacer un proceso. Y así eso nos permite en un momento dado llegar a generar procesos en bucle, o sea, es decir, se repite esa cadena para llevar a cabo pues todo un proceso mucho más macro. Entonces, de esos elementos pequeños van a devolverse para seguir alimentando otro sistema mayor y ese sistema mayor va alimentando otro todavía mucho más grande dentro del gran sistema que se identifique. Bueno, entonces acá viene algo que se llama clasificación de sistemas. Entonces Bertalanffy, que fue el autor que estamos viendo ahorita, pues él hace esta pequeña distinción. Dice, los sistemas, miren este mapa, los sistemas incluyen una estructura y una funcionalidad. Entonces dentro de estructura pueden ser cerrados y abiertos, como lo hablamos ahorita, reales y abstractos, artificiales y mixtos, y por funcionalidad, pues pueden representar un subsistema. Entonces es lo que estábamos hablando ahorita, sistemas independientes, pero que realmente es mejor que queden en sinergia, ¿cierto? Que se acoplen más fácilmente a todo el sistema mayor y pues los tipos de sistema que estamos viendo acá. Bueno, sistema, supersistema y subsistema, ¿sí? Entonces, digamos que ahí la palabra es muy sencilla, o sea, sistema es el sistema general, el sistema central. Puede haber un supersistema, o sea, es decir, algo que está por encima de ese sistema. Entonces, yo puedo tener un sistema, voy a ponerlo acá, yo puedo tener un sistema de historia clínica local, en una IPS, pero puede haber un super sistema que puede ser, por ejemplo, el sistema de información del Ministerio de Salud que recaba información de todos los sistemas de historia clínica que tengan todas las IPS. Eso puede ser un super sistema. Y subsistemas, pues ya son sistemas que están por debajo de ese sistema principal. Entonces yo ya estaría empezando a hablar probablemente de un módulo interno dentro de alguno de esos sistemas. ¿Sí? Faber, ¿tiene una pregunta? Eh, ¿Aló, me escuchas? Sí, señora. Sí, profe, es que yo había revisado y había visto de que también existía suprasistema. ¿Es lo mismo supra que super?
Sí, pues normalmente siempre, o sea, lo que pasa es que, por ejemplo, Supra es algo que siempre está por encima, o sea, que es de un nivel muchísimo más grande. Por eso digamos que cuando habla de un poder supranacional, ¿sí? O sea, es Ah, porque ya está por encima de las naciones, o sea, quiere decir que tiene mayor gobernanza. Por eso les decía, digamos, de que si el Ministerio de Salud, por ejemplo, reglamenta que existe un sistema que reglamente a todos los sistemas de historias clínicas en todas las IPS, pues uno queda, o sea, queda supeditado, o sea, ese sistema queda supeditado a esas normativas del supersistema, del suprasistema, porque es algo que está por encima de él, o sea, gobierna sobre ese otro. Y es como todo, ¿no? O sea, pensémoslo así, es como nosotros somos el sistema solar, ¿cierto? Somos un sistema, pero estamos gobernados por una galaxia, ¿sí? Entonces ese vendría siendo como el supra o el super, pero dentro del sistema pues estamos hablando de subsistemas como por ejemplo las órbitas de la Tierra, por ejemplo los satélites, etcétera. Eso ya vendrían siendo subsistemas, nótese que ya podemos ir haciendo de lo macro a lo micro. O sea, uno puede llegar de aspectos más macro a aspectos muy microscópicos. Entonces, en temas de sistemas de información también. O sea, si uno habla, por ejemplo, de lo más microscópico, entonces ya uno estaría empezando a hablar del bit, del byte, ¿cierto? De, por ejemplo, pues ya pulsos eléctricos, todo ese tipo de cosas. Pero si ya uno habla de sistemas mucho más robustos, pues ya uno está hablando de temas, por ejemplo, en la nube, sistemas almacenados en data centers, y pues ya obviamente todo lo que tenemos hoy en día, pues a nivel de infraestructura y pues todo lo que se gobierna a nivel de centros de datos. Entonces sí, digamos que básicamente vendrían siendo los dos conceptos correlacionados. Lo que pasa es que lo colocan con dos términos, pero son lo mismo. O sea, significan exactamente lo mismo. ok, listo, profe. Gracias. Listo, sí. Bueno, entonces eso en cuanto al concepto de sistema. Pues pasemos un momentico acá. Eh, Bueno, digamos que acá este contexto de sean reales físicos, ideales, abstracciones, eh, pues lo que pasa es que, por ejemplo, hay sistemas que, digamos, son físicos porque pues obviamente son palpables, son, digamos, por ejemplo, un sistema mecánico de algo, pues obviamente yo puedo manipular los elementos, etcétera. Pero ya sistemas abstractos, que son un poco más los que de pronto nos llevan a nuestra digamos, a nuestro proceso de formación, es porque nosotros, por ejemplo, cuando construimos un sistema, estamos generando una abstracción que lo que hace es que a través de simplemente desarrollar una aplicación, hacemos que un usuario pueda interactuar haciendo algo y que genere después posteriormente un tipo de resultado. Puede ser que eso que él introduzca en una pantalla se convierta después en algo físico más adelante o simplemente va a seguir siendo abstracto y va a ser representativo simplemente en pantalla como números, como letras, sí, como información que está ahí, pero que no la puedo tocar. O sea, nota que yo no puedo ir a tocar un archivo. Yo puedo lógicamente acceder al archivo, pero yo no puedo coger el archivo y sacarlo, ¿cierto? O sea, llevármelo en el dedo. Lo puedo transportar de pronto en una memoria, pero el concepto de físico en ese momento no. Pero de pronto yo sí puedo generar un elemento físico como una impresión a partir de un elemento lógico. Entonces, ahí es donde se habla todo ese concepto de la abstracción y los conceptos mixtos. Y bueno, en términos de naturaleza, pues como les decía, está el ejemplo de los planetas, la galaxia, el tema del sistema humano, entonces esto ya lo estuvimos hablando. Y en sistemas cerrados y abiertos, lo que les decía, hay muchos sistemas hoy en día que todavía se plasman como sistemas cerrados standalone, donde por ejemplo eran los que uno desarrollaba, los entregaba en un CD, usted lo instala en su computador y solo le funciona en el computador. Ah, que necesito instalarlo en otro. Pues toca llevarse el sí e instalarlo allá. Ah, que si se pueden comunicar los dos sistemas. No, esos son sistemas cerrados, o sea, no tienen conectividad, no, esta base de datos no se comunica con la otra, entonces no. Eso normalmente existía y, pues digamos todavía se usa en algunas entidades, pero pues ya muy mínimo, porque la mayor parte de aplicaciones son todas orientadas hacia la web y orientadas hacia esa interoperabilidad. Pero existen, digamos, todavía entidades que tienen, organizaciones que pues tienen sus sistemas cerrados, ¿cierto? Y que solo funcionan ahí. Y por eso es que cuidan esos equipos, como mejor dicho. Porque donde ese equipo ya le pase algo, le falle, pues ya después no va a haber poder humano para volver otra vez a instalar.
¿Por qué? Porque ya de pronto se daña ese equipo, eso estaba funcionando en un sistema operativo en específico, con unas librerías, y si usted ya después va a montar, primero, ¿dónde va a conseguir la unidad? ¿Dónde una unidad de CI es portable? ¿Sí? Porque ya de pronto en Podrad no va a encontrar, tiene que ser una unidad de CI externa. Segundo, que sea compatible con el sistema operativo. Y pues obviamente que pueda llegar a funcionar en un momento dado. Entonces, esos sistemas pues cerrados prácticamente hoy en día ya están en tendencia a desaparecer, aunque en el mundo existen sistemas cerrados, no solamente desde el punto de vista tecnológico, sino en cualquier otro estamento existen los sistemas cerrados. Pero la tendencia es que siempre debemos tratar de pensar en sistemas abiertos, porque pues básicamente es lo que nos invita, realmente es a que el sistema no quede externo. Ahora, no es que quede abierto para todo el mundo, no, o sea, digamos que abierto, el sistema abierto se puede entender como abierto para dentro de un contexto de la organización, pero habrá ciertos elementos que pueden ser abiertos a otros, pero no todo. Por eso las entidades no publican todo, o sea, no es que todos los sistemas que tenga una entidad tienen que estar expuestos para el público en general, no. Por eso existen solo ciertos elementos que se pueden publicar y otros pues obviamente son protegidos, ¿sí? Entonces no se puede pues pensar que todo tiene que ser interoperable con todos los demás sistemas. Pueden ser interoperables entre una misma organización, pero no con todas las organizaciones, porque si no eso sería pues muy peligroso. Aparte de eso, ahí habría un dilema ético. ¿De quién es la gobernanza de esa información? Piénsalo por este momento. Si usted tiene una información, usted tiene su información en su máquina. Hasta ahí usted es el dueño de su información. Usted es el que hace la gobernanza. Pero si usted publica la información en la nube, esa nube, o sea, la nube entendiéndose como un data center que está por allá en Estados Unidos, en Europa, esa información está quedando publicada ya. Entonces, finalmente, ¿de quién es la información? Si usted ya no la tiene, por ejemplo, en su equipo, sino que usted la subió a la nube, ¿de quién es la gobernanza de esa información? ¿De allá del centro de datos que está bajo las políticas europeas o en teoría era suya porque usted estaba haciendo la información aquí en Colombia? Entonces, hay unos dilemas de quién vendría después siendo dueño de esa información, porque en el momento que usted la sube allá, ya allá puede haber otro tipo de políticas que pueden ser distintas y pueden haber inconvenientes, ¿cierto? Pero la información está allá, pero porque yo la subí desde Colombia, pero en este momento el repositorio, eso está en Europa y puede llegar a tener algún tipo de consecuencia. Entonces, esos son los análisis que uno después, más adelante, se hace sobre de quién es la verdadera gobernanza de la información. Bueno, entonces digamos que eso es más o menos el recorrido que queríamos hacer, solamente en principio. Es probable que la próxima semana pues ya vamos a hablar un poco más de la parte de ingeniería de requisitos y pues obviamente todo lo que interviene pues en el proceso de cómo elaborar unos verdaderos requerimientos para que se pueda llevar a cabo pues realmente un correcto proceso. Recuerden que en esta etapa de análisis vamos a estar hablando pues todos estos elementos que hace parte de lo que nosotros en principio como un analista de requerimientos debe conocer. Porque nótese que yo les puse, de pronto, bueno, no sé si alguna vez lo vieron en alguno de los anuncios, yo les coloqué un mensajito que decía que antes de crear la primera línea de código hay que entender bien el propósito de lo que se quiere hacer. Porque es que a veces uno cuando piensa que está en desarrollo de software, uno ya quiero ya empezar a hacer un programa, ¿sí? Y claro, el afán a veces uno dice, y sí, ya quiero empezar a hacer el hola mundo en 10 lenguajes de programación distintos, ¿sí? Pero no, a veces ni siquiera es tanto eso porque eso solamente son nociones de sintaxis, son nociones del lenguaje, del framework, del entorno de desarrollo integrado. Bueno, eso ya son los elementos técnicos. Pero saber el propósito sobre el que quiera empezar a construir ese software, pues ya es diferente. Por eso en esta etapa de análisis necesitamos es garantizar e identificar que lo que vayamos a hacer sea específicamente lo que se pidió. Por eso les decía el tema de validación y verificación, ¿cierto? Porque nosotros necesitamos saber en un momento dado si lo que estamos haciendo es realmente lo que se está solicitando. Por eso muchas entidades, yo tengo la oportunidad de trabajar en varias entidades, donde pues a través de metodologías ágiles pues se crean todo el concepto de historia de usuario o se utilizan otras metodologías ágiles en las cuales todo ese proceso de definición de requerimientos pues tiene que ser muy cauteloso, porque normalmente sobre esa base es que se definen tiempos, se definen esfuerzos, se definen entregables, o sea, lo que normalmente se llaman los sprint, y eso también define hasta los tiempos para
pagos contractuales, sea de un desarrollador, o sea, por ejemplo, cuando son contratos entre empresas. Entonces yo tengo que definir, oiga, usted aquí dijo en esta planeación que iba a entregar 5 funcionalidades y solo me está entregando 2. Entonces ahí hay un problema, porque probablemente esa identificación de requerimientos no quedó muy bien definida, o cuando se hacen esas aclaraciones de requerimientos, pues no se hizo la aclaración respectiva en un momento dado como tal. Y a veces eso genera ambigüedades que hace que pues la persona que esté desarrollando el software pues diga, pues yo creo que eso debe ser así. Y cuando va a hacer algo, pues probablemente después no era eso. Entonces ahí empiezan a tener esas dificultades. Pero bueno, digamos que eso en la próxima sesión, pues se va a hablar un poco más del tema de ingeniería de requisitos. Entonces, esta primera parte conceptual, espero que les haya interesado, pues trato de no ceñirme tan a la letra, sino que me gusta llevar analogías, me gusta como ampliar un poco más el concepto y pues desde el punto de vista de la experiencia, pues también de pronto ahondarles un poquito más sobre eso. Fernando, sí, cuéntanos. Entonces, no. Sí, perdón, qué pena. Tenía aquí primero a David. David y seguimos con Fernando, sí. David. No, profe, qué pena. Fue sin Ah, querer, ok. pero Tranquila. Listo, Fernando. Entonces dale. Yo quiero hacerle una pregunta sobre algo que usted expresó al principio, pero no sé si ya Ujú. está cerrando o puedo hacerle la pregunta en este momento. Tranquilo, ¿no? Sí, sí, señor. Sí, usted dijo claramente que aquí no nos vamos a enfocar en un lenguaje o lenguaje de programación, ni en su sintaxis, ni en su gramática. Yo lo que entiendo y cuando me escribí al programa es que pues, el estudio está más enfocado como en arquitectura, patrones de diseño, Sí, no sé si correcto. algoritmos, estructuras de datos, Ujú. algo evidentemente se me puede quedar por fuera algún concepto, pero no sé si pueda expresar un poco más cuál es el horizonte de entrenamiento, de aprendizaje, pero Sí, definitivamente sí es lo que estaba pensando el programa, es lo que puedo decir. ¿Sí? sí, claro. Recuerden que, digamos que esto tiene varias fases, o sea, porque precisamente existen las fases es porque nosotros no es que empecemos a desarrollar porque digamos esto no es un curso de programación, o sea, no es un curso de programación express, aprenda a programar en 24 horas y no, no, porque eso, como les decía, programar lo puede hacer cualquiera, ¿sí? Y lo puede hacer hasta en un tiempo récord, pero programar es solamente identificar ciertos elementos básicos de un lenguaje, una estructura, una sintaxis y ya, y yo puedo hacer un programa que haga una suma, imprima y fin, y ya, pero ahí eso no tuvo mayor esencia, no tuvo mayor, digamos, disciplina. O sea, una persona, como les decía, un contador lo podría haber hecho y lo puede haber hecho muy bien. Pero cuando estamos hablando de desarrollo de software, es porque nosotros sí estamos haciendo un estudio muchísimo más estructurado para poder generar elementos de calidad. Es decir, ese desarrollo de software es para poder crear productos finalmente de calidad. Y para poder crear productos de calidad, nosotros tenemos que hacer algo que se llama el ciclo de vida del software. Entonces, el ciclo de vida del software no nace empezando a programar de primerazo, sino que nace precisamente del entendimiento del requerimiento, el análisis de esos requerimientos, la viabilidad misma del requerimiento, porque a veces el usuario me puede decir, yo quiero que haga un botón aquí en la esquina y que esto se conecte automáticamente con el Banco de la República y que no, o sea, hay cosas que uno tiene que aterrizar y uno tiene que decirle al usuario final, esto no se puede hacer, por lo menos desde el punto de vista de organización o tecnológico, etcétera, porque pues obviamente uno tiene que aterrizar al cliente y también de acuerdo al contexto de la organización, porque pues obviamente lo que les decía, hay infraestructura limitada, tecnología limitada, entonces hay cosas que se podrán o no hacer. Y después de que se surte todo ese proceso, pues ya viene, obviamente, en sí, ya lo que es la fase de diseño y posteriormente sí viene la fase de desarrollo. Entonces, note que desarrollo es una de las etapas, pero es casi que en la mitad del proceso. Después de que ya surte el proceso de desarrollo, después viene todo el esquema de pruebas, viene todo el esquema de despliegue. Y note que en la parte de pruebas, pues las pruebas no es solo probemos a ver si sí funciona, no, sino que hay muchas pruebas que se tienen que hacer para que finalmente un producto pueda llegar a salir. Y luego después se da todo el proceso de despliegue y finalmente después de que el software pues ya esté en un proceso de producción, tendrá que llegar a un punto de madurez para que uno pueda decir, oiga, sí, el sistema está estable
ya no tiene tantos, digamos, esquemas de soporte, bueno, etcétera. Digamos, a lo que quiere llegar es que el tema del desarrollo es una etapa, el tema, digamos, en sí de desarrollo como tal, como programación, es solamente una de las etapas de todo el gran ciclo de vida del software. Entonces, por eso nosotros estamos partiendo de una fase de análisis, vendrá la planeación, vendrá la ejecución y después vendrá una evaluación. Entonces, ahí sobre todo en la parte de ejecución es donde vamos a estar trabajando mucho más fuerte todo el esquema de desarrollo. Pero primero hay que contemplar, pues obviamente, todo el ciclo completo. Como les digo, no podemos ya correr sin haber pasado por el proceso de gateo básico, o sea, entender todo el tema de requerimientos. Entonces, hay que ir paso a paso. Ya después las herramientas que en un momento se determinen es lo de menos porque hoy en día usted puede programar en lo que usted quiera. O sea, realmente, por ejemplo, yo les puedo hacer hasta un ejercicio donde yo puedo hacer un mismo programa en 10 lenguajes de programación diferentes y se puede hacer, y son similares, porque básicamente todos tienen la misma estructura. Lo único que cambia de pronto es el entorno de desarrollo en el que se realice, pero hoy en día uno ya puede hacer un programa en 10 versiones totalmente distintas y hacen exactamente el mismo resultado. Entonces, en términos del desarrollo es lo de menos, pero lo importante es tener claro todo lo que se está haciendo para garantizar que efectivamente el desarrollo sí es lo que nosotros estamos considerando. Entonces, bueno, era más o menos para aclarar la inquietud, ya pues básicamente ya son las 7. Entonces, nada, muchachos, pues la recomendación, seguir juiciosos con la entrega de sus actividades, de la infografía, estén pues pendientes de la retroalimentación que vamos a estar haciendo y pues nada, pues ya dentro de 8 días pues vamos a estar mirando. Creo que el ingeniero Oscar nos acompaña la próxima semana, entonces para que ya ustedes puedan empezar a hablar sobre la parte de ingeniería de requisitos. Entonces, pues agradecerles muchachos por su participación y pues nos vemos entonces en una siguiente oportunidad. Entonces, muchísimas gracias y que estén muy bien. Dale, Gracias. profe, muchas gracias. Hasta Gracias. luego. Hasta luego. Buena, Gracias, buenas noches. buena, Gracias, buenas noches. Buenas noches. que estén bien. Buenas Gracias, buenas noches. noches. Tengan una buena noche. Hasta luego.